El mes passat, Pablo Pujol i David Ordinas van visitar la sala Flumen amb l'espectacle Venidos a Menos. València Extra, tot i que encara no estava online, va poder parlar amb Pablo Pujol. Així teniu l'entrevista telefònica. Què té d'especial Venidos a Menos? Bueno, Venidos a Menos es probablemente el espectáculo más gamberro y menos políticamente correcto del momento, en el que se mezcla humor y canciones a partes iguales y en el que la bestialidad no está reñida con la carcajada y en el que dos tíos, David Ordinas y Pablo Pujol, se ríen hasta de su propia sombra y consiguen que el público con ello acabe descojonado de la risa. Com va sorgir la idea d'este espectacle? Bueno, pues empieza porque David y yo trabajábamos en un espectáculo que se llamaba Póker de Voces y que acabó de forma abrupta y tanto David como yo nos quedamos con ganas de hacer algo nuestro, algo propio, de creación y sobre todo de humor, que era lo que teníamos muchas ganas de hacer. Y nada, nos sentamos a escribir y empezamos a decir barbaridades por salieran de nuestras mentes esas borriqueses y empezamos a escribir sin mucha pretensión. En principio lo que queríamos era hacer como una especie de café teatro, que sobre todo que fuera muy barato, muy fácil de llevar de aquí para allá. Y así surgió la idea de Venidos a Menos. Es un espectáculo que si alguien viene a vernos a la sala Flumen este viernes, pues verá que es muy simple de estética y digamos de estructura, pero luego es muy complicado porque te digo, fueron 5 meses escribiendo, tachando, borrando, tirando canciones, volviendo a empezar, pero que finalmente creo que nos ha quedado un espectáculo que es redondo porque vaya, la muestra está en que llevamos 3 años y medio ya con el show y la gente sigue descojonándose de la risa cuando lo ve. Podem trobar algun personatge polític? Bueno, precisamente hablando de Valencia, digamos que salís bastante. En la parte de política, por desgracia, salís bastante. Que si Rita Barberá sale por ahí, Camps sale también. Sí, salís bastante. He de decir que tampoco entramos a criticarles demasiado, pero bueno, digamos que aparecen dentro de la parte de corrupción. Cuando hablamos de la parte de corrupción, pues sí, obviamente aparecen algunos personajes de vuestra tierra. Què és allò que més crida l'atenció al públic? Bueno, pasa de todo, obviamente, porque el show, como ya te digo, es muy bestia y entonces pues pasa de todo, de gente que no se lo espera, porque tanto David como yo pues somos conocidos mucho por los musicales y tal, yo también pues por series de televisión, no sé qué, programas así un poco más blanquitos, digamos. Y claro, el show ya te digo que es muy bestia, muy borrico, entonces claro, de primera pues no se lo esperan, luego ya en cuanto entran en el código del espectáculo se mean de la risa, como todo el mundo, ¿no? Pots avançar alguna de les cançons de l'espectacle? Bueno, es que hablamos de todo, hablamos primero de nosotros mismos, nos puteamos vivos, nos destrozamos encima del escenario y porque yo creo que eso es fundamental para que el público también entienda que ahí estamos para reírnos, primero de nosotros mismos y luego ya de todo lo que se menee. Y luego ya empezamos a darle a la política, a la religión, al sexo, mucho al sexo, bastante al sexo, de hecho nos pasamos el rato entero hablando de sexo. Y lo que sí, ya te digo que es un espectáculo que no es nada políticamente correcto. Los temas que ya te he dicho, ¿no? Sobre todo pues eso. Hablamos de este momento también de España, de cómo está, como el show se llama Venidos a Menos, pues primero hablamos de nosotros que estábamos venidos a menos en ese momento, de escribir todo y bueno, jugamos a que estábamos mucho más venidos a menos de lo que realmente estábamos. Y país que sí que estaba y que creo que sigue estando bastante venido a menos. Y pues también hablamos de eso, ¿no? Del mundo de la política y tal. El vostre lema del show diu «Nuestro humor violará tu mente». Com a mínim, és molt suggerent. Sí. Bueno, eso, sí, digamos, habla de eso, ¿no? De nuestro humor violará tu mente, porque nuestro humor es muy así, es ese humor que cuando escuchas en el momento de reír, del chiste o lo que sea, de pronto te sale la carcajada, pero luego cuando te estás riendo dices, hostia, de lo que me estoy riendo, ¿no? Por eso nos referimos a que nuestro humor violará las mentes, porque es un humor que te entra directo hasta el centro del humor, de la cabeza, y te ríes sin saber de lo que realmente te estás riendo. Y luego cuando ya lo piensas un poco dices, hostia, me estoy riendo de esta barbaridad que han dicho de esta gentuza. Así que por eso pusimos lo de nuestro humor violará tus mentes. Pablo, has participat en sèries, en programes de televisió. En quin format et trobes més còmode?
Pues la verdad es que me siento muy cómodo, por ejemplo, haciendo venidos a menos, porque soy más yo, porque yo soy en realidad muy gamberro, muy estoy todo el rato haciendo bromas, soy muy payaso, y encima del escenario haciendo este espectáculo me lo permito. Luego también soy un tipo que soy muy tímido, muy cortado, y sobre todo en televisión me corto bastante y no soy tan, pues eso, tan gamberro como puedo ser en mi vida normal o encima de un escenario. Entonces por eso disfruto más haciendo este espectáculo, porque soy más yo, ¿no? Aunque obviamente ahí hacemos unos personajes que somos nosotros, pero muy exagerados, pero sí que ya te digo que puedo ser un poco más yo en el sentido ese de ser más gamberro y pues creo que más divertido. Quina és la bestiesa més gran que heu fet al show? A ver, yo qué sé, bueno, recuerdo varias. Es que le pasa a ti fuera de contexto, igual la gente no termina de entenderlo, pero bueno, si quieren entenderlo que vengan a ver el show y allí entenderán por qué. Pero una vez que en mitad del espectáculo, pues bueno, nosotros hablamos mucho con el público, interactuamos mucho con él, el público es una parte muy importante de nuestro show y en un momento dado de los que bajo al público a hablar con ellos y tal, pues había un señor, bueno, un tipo que estaba ahí sentado viendo el espectáculo. Y no me acuerdo exactamente qué es lo que hizo o dijo, no me acuerdo exactamente, pero lo que sí recuerdo lo que yo le dije, mira, cállate ya de una puta vez, calvo de mierda. Y entonces, claro, eso fuera de contexto y para diría, hostia, qué fuerte, ¿no? Pero la verdad es que todo el mundo se meó de la risa, inclusive, obviamente, el tipo al que le estaba hablando y obviamente cuando acabó el show vino, nos dimos un abrazo y fue como muy guay porque se había descojonado de la risa, porque obviamente es dentro del contexto del espectáculo se permite todo eso, inclusive que él me pudiera decir a mí cualquier cosa, obviamente, claro. Heu rebut alguna aportació de l'audiència? Sí, siempre, ya te digo, lo que pasa que ahora no te sabría decir, pero mucho. Bueno, hubo una vez que sí, esto fue muy divertido, una señora, esto fue en Madrid, que justo habíamos ido a promocionarnos al programa de María Teresa Campos. Y claro, pero como no podíamos hacer partes del show, porque el show es tan bestia que en ese horario no se puede decir nada, pues tuvimos que inventarnos un medley de musicales y tal, que como tanto David como yo hacíamos muchos musicales, pues bueno, pues eso dijimos, venga, pues así por lo menos, pero podemos hablar del show. Y claro, ¿qué pasó? Que a la semana siguiente se nos petó el teatro, pero había mucha gente que era público de María Teresa Campos. Y hubo una señora que cuando dijimos, bueno, pues ya hemos acabado el show, tal, muchas gracias por venir, se levanta, ¡no! Yo quiero que cantéis lo que cantasteis en María Teresa Campos. Y claro, al final el show duró como 20 minutos más, porque empezamos un debate con esa señora y con todo el resto del público que quería que cantáramos eso que habíamos cantado en María Teresa Campos, que obviamente no tenía nada que ver con nuestro show, porque nuestro show es mucho más bestia y borrico que todo eso. Pero nada, empezamos, nos bajamos a hablar con ella, la subimos al escenario, fue todo. De hecho, al final acabamos cantando un trocito de eso que nos pedía, y la verdad que fue muy divertido, el público se meaba de la risa viendo a la señora ahí como desesperada, yo quiero que cantéis lo de María Teresa Campos. Y fue muy, muy divertido.